Hoy culminamos el estudio del tema de los cánticos en la Biblia, los cánticos en la Biblia. Y créame, pues es un tema fascinante. Cualquiera de ustedes que quiera, un tema que cualquiera de ustedes puede llevar en cualquier momento, reflexión que los inviten. Pues es un tema bien apropiado para hablar los cánticos en la Biblia. Usted puede escoger cualquier cántico, ¿no? Pero cuando usted va a hablar de los cánticos en la Biblia, usted tendría que entonces, nosotros discutimos aquí, pues hablamos del Magnificat, que fue cuando María recibió de parte de Elizabeth la bendición y la confirmación de que ella había sido escogida, ¿no? Y esa confirmación de Elizabeth, esa profecía que Elizabeth le dio a ella cuando ella visitó a Elizabeth, pues esa experiencia produjo en María un cántico, que es el que conocemos como el Magnificat. Luego, si seguimos así, pues estudiamos también el cántico de Zacarías, como agradecimiento, ¿verdad?, de Dios haberle contestado la petición de muchos años de tener un hijo, y después de viejo y siendo Elizabeth estéril, pues también esa experiencia provocó un cántico en Zacarías. Luego hablamos del cántico de Simeón, ¿verdad? El cántico de Simeón, cuando realmente Dios le dio la oportunidad de tener en sus brazos al Mesías esperado. Luego, la semana pasada discutimos los cánticos que hay en diferentes epístolas, específicamente la epístola de Pablo, donde muchos de esos cánticos, pues, muchas de esas expresiones que ustedes ven en la Biblia, pues eran cánticos que se cantaban en la iglesia primitiva. Uno de ellos, pues, fue Filipenses capítulo 2, ¿se acuerdan? Allá, pues, vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y por ahí en adelante sigue, ¿no? Pero eso es un cántico de la Biblia que Pablo lo introdujo en ese momento, porque Pablo quería discutir el tema de qué, de cuál debería ser la actitud del creyente, ¿verdad? Ser imitadores de ¿quién? De Jesús. Ustedes tienen que ser también, despojarse, ¿no? Para poder ¿qué? Porque esa era la intención de Pablo, ¿verdad? Nadie haga algo por contienda o vanagloria, sino también con humildad. Entonces trae entonces el ejemplo de Jesús. Pues esa extracción que Pablo hace, lo hace de un cántico que se cantaba en la iglesia primitiva, como otros cánticos que se discutieron la semana pasada. Pero en el Viejo Testamento también hay cánticos. ¿Quién se recuerda de algún cántico que hay en María? El nuevo. María, los salmos completos. Todos los salmos son cánticos. Todos los salmos son productos de un cántico, productos de una experiencia que tuvo el salmista, ¿verdad? De algo que le sucedió y eso provocó un cántico. ¿De dónde más podemos ver cánticos en el Antiguo Testamento? María, Débora. El cántico de Débora, ¿verdad? Sí. Cuando Dios los libró, ¿verdad? Los libró De aquel general, ¿verdad? De Císara, ¿verdad? También vemos el cántico de Moisés, ¿verdad? Cuando realmente Dios abrió el mar rojo y liberó a Israel, y eso provocó un cántico en Moisés. O sea que podemos decir que cada cántico es provocado por una experiencia, ¿verdad?, sobrenatural, o una liberación, o algo que Dios, una intervención de Dios en la vida de un hombre o de una nación. Y eso pues provoca un agradecimiento, provoca una gratitud en ese individuo, lo cual provoca entonces la redacción de un cántico, la inspiración de un cántico. Por lo tanto, en esta noche vamos a discutir los diferentes cánticos que hay en el libro de Apocalipsis. Yo me puse así a investigar y hay más o menos algunos 6 cánticos en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y usted sabe que vamos a culminar hoy el estudio del Apocalipsis. La semana que viene vamos a estar tocando el libro de Eclesiastés. Vamos a tocar el tema de la sabiduría, ¿verdad? Pero hoy vamos entonces a culminar el tema de los cánticos. Y vamos entonces a cerrar con los cánticos que hay en el libro de Apocalipsis. Vamos a buscar entonces Apocalipsis capítulo 4, porque ahí se encuentra el primer cántico. Apocalipsis capítulo 4. Y me gustaría que leyéramos
Fíjense, y es interesante porque estos cánticos se producen en ocasiones trascendentales, ¿verdad? En momentos trascendentales es que entonces ocurre un cántico. En el libro de Apocalipsis sucede de esa forma, ¿no? Vamos a leer el capítulo 4 de Apocalipsis. El 8 y el 11. Vamos a leerlo, a mí me gustaría leerlo desde el principio, porque nos da más o menos una idea. Es un capítulo corto, ¿verdad? Y yo creo que vale la pena leerlo completo, porque este es un capítulo, para entender estos cánticos también tenemos que entender las circunstancias históricas en las que se encontraba Juan. Correcto. Usted tiene que darse cuenta, ¿verdad?, que Juan estaba desterrado. Era el último de los apóstoles que quedaba vivo. Estaba solito. Estaba solo, Juan. desterrado. Juan, No era el apóstol Juan, ¿verdad? Por lo tanto, Juan entonces tiene esta visión, ¿verdad? Y dentro de la visión que tiene, después de haber hablado después de haber recibido la visión de ese Cristo glorificado, que lo describe en el capítulo 1, ¿verdad? Una visión tremenda de ese Cristo glorificado. Entonces comienza a darle el mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor, ¿verdad? Las 7 iglesias. Ahí están los primeros, el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. Y en el 4, entonces viene la visión del trono celestial. La visión del trono celestial, ¿verdad? Que no era poca cosa. No era poca cosa. Vamos a leer, alguien que lea desde el versículo 1 en adelante. Y lo detenemos, vamos a ver. Un voluntario, vamos a ver. Albert, ¿tú lo tienes? Sí, yo estoy aquí porque no sé nada. Ahora tengo más preguntas que nunca. ¿Qué significa Apocalipsis? El libro de revelación. 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 El sitio de revelación. Ahora que él habla de preguntas, pues yo tengo una inquietud porque yo invité a una persona a esta iglesia. Okay. Entonces me dijo cuál es, y yo dije de Moisés, y me dijo, oh sí, muy bueno, muy buen predicador, muy buen exponente de la palabra. Yo estuve 4 veces ahí, pero no volví. Y yo le dije, ¿y por qué? Entonces me dijo, porque todo está bueno, pero noté que no se mueve el Espíritu Santo. Entonces yo no tuve respuesta para ella, así que yo quiero que cuando tenga un tiempito me explique cómo defenderme en ese Ahora, aspecto. José comenzó el martes Sí, a dar unos estudios que van a durar como 3 meses, Del todos los Espíritu martes, Santo. sobre el Espíritu Santo. Correcto. Te va a explicar. Sería bueno que usted viniera. No está viniendo. Sí, estoy bien. bueno, pues entonces esa va a ser la mejor manera de poder transmitirle a tu amigo. Sí. Sí, por eso. Lo que pasa es que cuando estaba allí Moisés, yo no quise interrumpir y preguntarle, pero yo dije, yo me lo dejo para porque conocer no más. tiene- Después lo discutimos Entero. usted y yo y hablamos un poquito del tema. Hablamos un poquito del tema. Lo que quieren decir es otra cosa. Vamos a ver que lea el versículo 1, de ahí en adelante, ahí que lo lea. Ajá, ahora. Después de esto miré, pues he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Sigue. Sí, hasta el 8. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante a un aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en su cabeza. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son las 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio
semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes de ojos delante y detrás. Sigo. Sí. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ok, vamos a dejarlo ahí. Fíjate que Juan recibe la bendición de tener esta visión. Y usted tiene que entender, ¿verdad?, cuál es el propósito, el objetivo de Dios para con Juan en ese momento. No solo para con Juan, sino para con qué. Para con todo el resto de la iglesia, porque esto que él estaba recibiendo, Juan no se quedó con eso. ¿Verdad? Porque ya a veces que nosotros tenemos unas experiencias tremendas con Dios y a veces como que nos las quedamos para nosotros mismos y no las compartimos con nadie. Por lo tanto, cada experiencia que usted tiene con Dios es bueno que usted la comparta, porque a veces nosotros creemos que son experiencias que a veces uno las considera, no, eso es una experiencia casualidad significativa. Uno como que no le da mucha importancia, ¿verdad?, aunque bendicen a uno, pero a veces no la compartimos, no nos atrevemos a compartirla, ¿no? Y créame, todo lo que usted reciba de Dios, nosotros somos canales de bendición. Y todo lo que recibamos de Dios debemos dejarlo que fluya, ¿verdad? Y decírselo a una persona aunque no creamos. Usted no sabe las bendiciones que usted puede impartir en que está a su lado, simplemente con una experiencia que usted comparta. ¿Ah? Cualquier cosa, no importa lo menos insignificante que usted crea que sea, eso es para bendición a una persona que está esperando alguna respuesta de él, ¿verdad? Y si igual se hubiese callado esta experiencia, a lo mejor dice: a mí nadie me va a creer. Yo estoy desterrado en esta isla solo por el Evangelio y luego recibo todo esto. Oiga, tenía que ser bien valiente para decir lo que sucedió, porque nadie le iba a creer. ¿Quién le iba a creer a Juan todo esto? Difícil, ¿verdad? Mas sin embargo, hoy estamos estudiando precisamente esa experiencia, la visión del trono de Dios. ¿En dónde más sucedió algo parecido en que se encuentra en la Biblia? En Isaías capítulo 6, ¿verdad? En Isaías capítulo 6 dice que en el año en que murió el rey Usías, dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dice que entonces habían serafines, ¿verdad? Y cada uno tenía 6 alas, con 2 volaban, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían su blanco. ¿Verdad? Y nos dice, cada uno decía que santo, santo, santo. Eso era lo que tenía un montón de ojos. Son un montón de ojos, ¿verdad? Por lo tanto, Isaías vio exactamente más o menos un trono similar a ese, ¿verdad? O sea, que no fue una cosa que se inventó Juan, ¿verdad? Ahora, bien importante, Isaías se encontraba en crisis en ese momento. ¿Por qué? Porque había muerto un rey, que era un rey, pues, ¿verdad? A pesar de que Urías no era un rey perfecto, pero había llevado a Israel a una prosperidad, ¿verdad?, económica, y era un hombre que realmente era casi intachable. Al él morir, habían visto que los hijos no eran tampoco las personas apropiadas para seguir el templo, y ya se veía que un deterioro era espiritual. Mas sin embargo, en medio de esa crisis del profeta, Dios le abre los cielos a Isaías. ¿Y qué le quiere decir Dios a Isaías en ese momento? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que está tratando de decirle Dios a Isaías? Una esperanza, una esperanza. No dependa de humanos. Yo estoy aquí. Yo sigo siendo el rey Isaías. Yo sigo siendo el Dios de Israel. ¿Ah? Si el rey humano murió, yo sigo estando en el trono. Y cuando usted compara esa experiencia de Isaías con la experiencia de Juan, ¿cómo usted puede comparar una con la otra? ¿Qué Dios le quiere decir a Juan? ¿Ah? De ser el
El mismo mensaje. Mira, Juan, tú estás solo, ¿ah? Yo estoy aquí. Tú eres el último de ellos, ¿ah? Y el emperador romano se jacta diciendo que él es el Dios, que a él es el que hay que adorar. Pero mira, y está mandando a la hoguera a todos aquellos que crean en ese Dios, ¿verdad? Mas sin embargo, ¿qué le está queriendo decir Dios a Isaías, a Juan? Yo sigo estando sentado en el trono. Yo sigo siendo el Dios, yo sigo teniendo el control de todas las cosas. Y aunque ya abajo haya persecución, acá arriba hay que hay adoración, hay alabanza a mi nombre. Eso es lo que le está diciendo, eso es lo que está tratando de transmitirle Dios a Juan, como nos los transmite a todos nosotros. Nosotros podemos estar en la crisis más grande de nuestra vida y Dios sigue estando en el trono. Amén. Dios sigue estando en control de todas las cosas. Ajá. Hay otra cosa que desde el punto de vista humano, cuando Juan estaba desterrado, estaba preso, estaba solo, o sea, restringida su libertad. Juan entra de una dimensión humana a una dimensión en el espíritu, porque él mismo lo dice, y entré en el espíritu. Entonces, cuando él recibe ese llamado y esa visión, pues es como nosotros cuando trascendemos de nuestra identidad como seres humanos y entramos en la dimensión del espíritu, que podemos alcanzar muchas cosas. No necesariamente lo que vio Juan, pero el trato de Dios, del Espíritu Santo con nosotros, es algo serio, ¿sabes? Ok, Juan dijo entré en el Espíritu. Yo quisiera que el hermano que estaba leyendo me lea el versículo 2. Repíteme el 2 que leíste. El 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el Yo cielo. estaba en el Espíritu. O sea, él no estaba viendo las noticias de CNN, ¿no? Estaba Yo tengo aquí. luego Sí, pues hay tres cosas entonces. Porque aquí yo leo, al instante vino sobre mí el Espíritu. Exacto, era Tres cosas que hemos dicho. las dos cosas, o sea, es como dice Juan, nosotros tenemos que estar a la expectativa. Fíjate, algo parecido a eso sucedió con quién, con Pablo. Pablo y Silas estaban ¿dónde? En la cárcel. En la cárcel del más adentro, en la cárcel de más adentro. ¿Usted sabe lo que es la cárcel de más adentro? En el hoyo. En el hoyo, el lugar donde no hay luz, en lo último de la cárcel, y tenían los pies y las manos en el cepo, Eso es el calabozo ahora. húmedo, un lugar húmedo, oscuro, y usted cogido con los pies y con las manos en el cepo, Ahora le dirían máximo. en la máxima. Mira, Yo quisiera que hubiera sido en la máxima, pero en aquel tiempo, oiga, aquello era casi el pozo de la desesperación, el lodo cenagoso. Más sin embargo, Pablo estaba en el Espíritu. ¿Ah? Y Pablo se le ocurrió y le dijo a Silas, Silas, yo no te veo porque esto está oscuro, pero Vamos a cantar. vamos a cantar. Vamos a cantarle al Señor. Vamos a elevar un cántico al Señor. Eso que estamos hablando. ¿Sabes qué? Vamos a elevar un cántico al Señor. Moisés un día estaba hablando de una forma que castigaban a los presos, que los metían en un hoyo que solamente cabía prácticamente. Esa es la mazmorra. Jeremías. La mazmorra. Y que aún así él sentía que estaba con él, Dios, en un espacio que tú ni podías ni respirar. Así que estaba el Espíritu ahí. O sea, usted tiene, como dijo Francisco, o sea, usted tiene que estar en el Espíritu. Usted tiene que conectarse con el Señor. Y el Señor es capaz de transformar las circunstancias más negativas de su vida en una experiencia de gloria. Y ahí, en esa fusión de Pablo y Silas cantando al Señor, ¿qué ocurrió? Dios transformó completamente lo que supuestamente parecía negativo en algo positivo. Entonces, la oscuridad se tornó en luz. Yendo aportando un poquito a cada hermano.
el asunto de que el espíritu se mueva o esté sobre uno es un asunto que tiene muchas dimensiones. Este es una. Vamos a descartar el que vuele la silla por el momento. Vamos a hablar de estas cosas. Sí, para que él vaya entendiendo de que son otras dimensiones. Es mucho que más, están en el es espíritu. mucho más que brincar, es mucho más que danzar, hablar en lengua. O sea, es una experiencia Única. O sea, que Dios no tiene patrones. Y a veces nosotros nos hacemos unos prototipos, ¿verdad? Nos hacemos unos prototipos y creemos que esa es la forma en que Dios opera, la forma en que el Espíritu se mueve, la forma en que tiene que suceder la cosa para entonces validar que hay la presencia de Dios en medio de un grupo. Sin embargo, hermano, y perdóname, sin embargo, en la sabiduría de Dios existen distintos tipos de cultos y manifestaciones que Dios ha provisto un lugar para cada persona según el estilo que más le llena. Eso es así. No es como, es tan sencillo como que un rey de aquella época tenía las que le bailaban, tenía los que tocaban, tenía los que esto, pues entonces en cada lugar va colocando a la gente como los quiere colocar. Y todos aportaban, a lo pero que al propósito, ¿verdad? De la cual había. quiero honestamente, Tengo a mi hermano aquí, tengo a mi hermano y después la vamos allá. Mi hermano aquí. Lo que pasa también es que a veces a la gente va a la iglesia, en vez de mirar para arriba, miran para el frente o para los lados. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy orando, por ejemplo, me pongo a mirarte a ti, y a ver si tú estás en el espíritu o no estás en el espíritu, entonces soy yo el que me desconecto. Entonces, ese hermano, ¿estará con el espíritu o no estará? Entonces, ¿qué pasa? Que nadie puede Si decir- para yo que sentir el espíritu de que se esté moviendo, yo conectarme con Dios en la oración y en la alabanza. Eso es lo que vamos a hablar Y ahí ahora. es que uno siente el espíritu. Eso es lo que vamos a hablar ahora, ¿verdad? Cuando leamos la parte Albert, ajá. Sí, no sé si el hermano habló algo de que le habían dicho que esto es una iglesia como apagada, que Sí, dio avivamiento. sí, Mira, que no esta se, fue que mi no se, que experiencia no se el acechaba el domingo. Espíritu Santo. Esto fue mi experiencia el domingo por la noche. Nuestro querido pastor Moisés Román leyó una cosita y una sola oración, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Efesios 5:16. Más nada. Le sacó, cogió un pelo de caña y le sacó un galón de guarapo. Yo tenía un avivamiento y parecía que yo era el único loco que estaba sintiendo lo que estaba sintiendo. Porque hasta me estaban mirando raro. Mira, eso está en el programa, yo lo puse hasta en plástico. Eso está en el programa del domingo. Y yo, bueno, lo que está aquí, yo me propongo que son 9 cosas, como 9 pasos a seguir. Eso a mí me cogió y me viró patas arriba. ¿Entiendes? Entonces, mira, mi impresión fue, yo miré hacia alrededor, como dice el hermano, que uno no puede, tiene que tener cuidado de estar mirando, pero yo miré, estaba todo el mundo. Esta gente estarán escuchando lo que yo estoy escuchando. Porque lo que yo escuché allí, mira, hasta lo puse en plástico. Los frutos del Espíritu. Mira, te digo la que estaba detrás de mí estaba gimiendo y estaba yo. para ti, Pero ¿y por qué exclusivamente para mí? porque el Señor quería suplir una necesidad que tú Mira, que yo tenías en ese estaba momento. bondoso con Yo él. estaba allí, fue para mí también. No, pero en ese momento sí, pudo sí. haber sido para todos. Pero eso, Entonces tiene que ver mucho con qué tan receptivo yo estaba, porque yo no estaba en el limbo. Creo que esa es la Yo no estaba en clave, el es limbo, la yo estaba recepción. pendiente y llegué tarde y La descuadrado. clave es la recepción, la expectativa. O sea, mire, cada uno de nosotros, Cacho, desde el domingo para acá. Pablo dice que cada uno de nosotros es templo del Espíritu Es Santo. correcto. Sí. O sea, usted tiene el Espíritu Santo en su vida, la plenitud del Espíritu Santo en su vida. Y Dios va a obrar con usted de acuerdo a como usted le permita actuar. Amén. ¿Entiende? Receptividad. Pero usted tiene el Espíritu de Dios y está obrando, está transformando, está cambiando. Y ese Espíritu nos va renovando cada día, renovando nuestra mente. Oiga, y ese sí es el verdadero, la verdadera obra del Espíritu Santo. Es renovarnos y para eso no hay que hacer tanto ruido. Porque ¿qué fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo? ¿Qué fue lo que le dijo? Mira, el Espíritu viene donde tú no lo sientes ni sabes, sin embargo es el que está obrando en tu vida. Tú no sabes cómo Dios está obrando, está formando esa nueva criatura en tu vida, tú no lo sabes, cómo Él
como la madre que lleva el vientre un hijo. Tú no sabes cómo se van formando los huesos y ese tipo. Pues así mismo el Espíritu Santo haciendo esa obra transformadora en nuestra vida, que es la verdadera obra del Espíritu Santo. Eso, o sea, le damos más importancia a otras cosas que es a esa obra, que es la que realmente es la que importa. La iglesia pentecostal, y yo vengo de la iglesia pentecostal, pues son los que más énfasis y avivamiento había en ellos. Sin embargo, tenemos un corito que es de la antigüedad que decía: el Espíritu de Dios se mueve. Pero hay que terminar el corito. Déjalo que se mueva dentro de tu corazón. ¿Ves? Ahí es que está la clave. Lo externo es importante, pero dentro de tu corazón, de tu alma. Cortito. Sí, entonces le sacó con un pelo de caña y le sacó un galón de guarapo. Contra una oración, mira para aquí. Mira, dice que el siervo de Jehová, he aquí mi siervo, yo los extendré, mi escogido es quien por ahí para abajo. Dice, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en la calle. No hay que hacer tanto el Tranquilo. Eso es así. No hay que hacer tanto el Y bolo. así que lo hace. Cuando un hombre de Dios ¿Qué verso es ese? No, imitadores de Jesús. ¿Qué verso es ese? Isaías 42, del 1 al 5, al 4, al 3. Tengo a Waldo, tú voy a levantar la mano. Sí, bueno, lo que la palabra nos dice también que nuestros oídos estén afinados a la voz del Espíritu Santo. Y mi hermano Albert en ese momento, su oído estaba afinado a lo que Dios quería poner. Depositamos aquí en el Espíritu Santo. Y de eso lo que un cántico. Espérese ahora. recomienda que estemos afinados nuestros oídos. ¿Qué caso ayer? Hoy es cántico. Depositamos un cántico aquí. Así es cada uno de mis Estamos dando pena a las damas, ¿viste? No, gracias. La meta que después se queda con esto. Gracias a Dios no, pero Tenía dos. ah, se llenó. Que vieron muchos hermanos y trajeron dos. Amigo, vamos. Eso mismo te gusta moverlo, ¿Cuál es el verso que leíste que se me perdió? Isaías 42. Se supone que somos imitadores de Jesús. Y ahí lo dice. no está la copia mía. Esto está en En el programa del domingo pasado. ¿Cómo yo? Isaías 52. Bueno, tú estaba diciendo algo, Valde. Y bueno, que la palabra nos enseña que nuestro oído debe estar afinado a la voz del Espíritu Santo. Y cuando nosotros venimos a la casa del Señor, tenemos que procurar tener ese oído afinado a lo que Dios quiere ministrarnos. Pues muchas veces estamos distraídos. Estamos en la misma casa del Señor, pero estamos distraídos hasta en el celular, estamos mirando otras cosas. Mire, Yo le llamo mucho la atención a mi hija por eso. Una de las estrategias del enemigo Sí, mucha distracción. es distraer. Y está buscando todas. Por eso es que usted ve que el negocio del entretenimiento ha resurgido de una forma y todo el mundo busca entretenerse. Todo el mundo uno busca dónde uno puede. Y la televisión es un medio. Digo, en muchos años atrás se decía que era el cajón del diablo. Oiga, pero déjeme decirle, la televisión nos quita mucho tiempo. Por eso es que la palabra que leyó Albert, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. O sea, y si uno se está distraído con otra cosa, uno no tiene tiempo para qué, para afinar nuestro oído a la voz de Dios. Mire, hace falta los tiempos de silencio. Nosotros debemos tener una disciplina de sacar tiempo a solas con Dios. En silencio. A veces no debemos ni hablar. Cierre sus labios, cierre sus ojos y medite en la palabra del Señor. Y eso es prestarle oídos a Dios. A veces necesitamos hacer silencio, apartarnos de los ruidos del mundo.
Y eso es bien importante, eso lo debemos hacer nosotros día a día, diariamente. Porque eso es necesario, ¿verdad? Y eso es que Juan estaba solo en esa cueva y por allá abajo en la isla de Patmos. Y ustedes cuando le ponen oídos a la voz de Dios, oiga, pueden pasar muchas cosas, ¿sabes? Tú ibas a decir algo. Víctor, que en Pentecostés estamos acostumbrados a que tiene una gritería y bullicio y cuanta vaina y no está el Señor ahí. No, el Señor está donde quiera siempre. Pero la costumbre de nosotros, yo llevo 55 años en Pentecostés, conozco todo eso. Y hay tiempo para estar brincando. Y hay tiempo para estar sentadito a escuchar. Pues eso es que buscarlo en ese contexto, hermano. Ajá, tengo otra. La expresión del Espíritu Santo en su forma que está en uno es la expresión que hace que haya el cambio. El Espíritu es el que da el esfuerzo para el cambio. Porque está en ti, Porque el está en Espíritu, uno, está dentro, está en tuyo. El Espíritu está dentro de ti, está haciendo una transformación y tú como gratitud, como respuesta a esa obra de Dios, a la maravilla, porque cuando tú te pones a meditar lo que Dios ha hecho en tu vida y profundizas en esa bendición, de momento tienes que tener una respuesta tuya. Y yo creo que una de las bendiciones que Dios nos ha dado es el cántico. Dios nos ha dado una bendición a nosotros los humanos de poder expresar nuestra gratitud a Dios a través de los cánticos. Eso es hermoso, ¿verdad? Es hermoso. Tú ibas a decir algo, Eddie. Hay algo que yo tengo que preguntarle, si me lo puedo contestar ahora, si no, pues el tiempo llegará. Nosotros estamos sellados, tenemos el Espíritu Santo, pero a mí siempre me ha confundido, cuando dice que cuando estén dos o más unidos, allí yo estaré. O sea, como uno, porque yo sé que está conmigo, como uno... Tú y Jesucristo. Déjame decirle algo. Dice dos o más de personas, Mira, o mira, es dos Personas, Jesucristo y tú, o Jesucristo y yo. Una cosa que me Esa es la contestación, espérate. Se te voy a decir la verdad. Me sucedió varias veces. A mí. A veces los domingos, cuando estoy haciendo la guardia, siempre hay uno que me saca de quicio. Claro, sí. Y a veces uno o dos te acaban de... Y un día yo estaba bien preocupado. Me voy a andar. Siempre cada vez sucede eso, me voy a andar porque está estallado, limpiando los carros. Y de pronto viene un hermano y me dice, oye hermano, lo vi abrazado con aquel señor en el vestido blanco. Y yo me quedaba, ya no es la primera vez. Y es que Dios está siempre con uno, aunque yo esté solo. Si tengo algún problema, Él está conmigo. No tiene que estar dos. Eso pasa mucho con la guardia, la gente que ha dicho Tiene que estar Lo que tienes que estudiar el contexto. Por eso. Él lo dijo. Lo entiendo, o sea, no de esto, pero ¿cómo lo Tú estás, acuérdate que en el contexto que Jesús le dice eso, ¿qué está diciendo? En cuanto a propósitos de Dios. Exacto. Tú estás con dos personas, tú no necesitas mayoría. Tú lo que necesitas, Dios va a cumplir el propósito con quien, con dos o más. O sea, Dios va a cumplir, Dios tiene propósitos, ¿entiendes? A veces nosotros creemos que necesitamos una multitud como los ejércitos para ganar una batalla. Eso lo que necesitas es con dos que se pongan de acuerdo en cualquier cosa, que Dios lo va a cumplir, Dios lo va a llevar a cabo, Dios lo va a mover en propósitos de Él, ¿entiendes? O sea, Dios quiere que nosotros trabajemos unidos. O sea, Dios no quiere que tú seas un llanero solitario dentro de la hueste celestial. Dios no nos hizo seres independientes, Dios nos hizo seres dependientes uno de otro. Por eso fue que cuando Pablo habla del cuerpo de Cristo, nos habla que seres que aunque en unidad somos diversos, pero somos que dependientes. O sea, y aquí nadie es igual que nadie, todo el mundo somos diferentes, Por eso dice que pero depende todo. Por lo tanto, eso nos obliga a que cualquier propósito que tú lleves a cabo en tu vida, tienes que tomar en cuenta que a mi hermano, al que está al lado, porque no somos seres
dependientes, somos que dependemos de nuestro hermano, ¿entiendes? Por eso fue que cuando Jesús los envió a hacer la obra, ¿cómo los envió? De dos en dos. Eso decía en cuanto a propósito, por ejemplo, si yo estoy en mi casa, estoy orando, el Señor está conmigo. Claro, Está ese es el ejemplo del Espíritu de Dios. Como Bueno, eso poderoso solo cabe, por eso oriente. esa es la parte como que yo no podía. Tengo a mi hermano Osvaldo allá. Ajá, Y yo hermano acá. Lo que pasa es que en la cita no dice en ninguna parte, únicamente esto es así. Exacto. Esto también sucede. Yo no soy sucede, muy- no es que únicamente tienen que estar. Es el propósito de Dios. Tengo a mi hermano Está diciendo que allá. es así. Lo que pasa es que yo siempre cojo como ejemplo el corito este de David, que dice, si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Y David danzaba. Ahora, Pero David no estaba danzando todo el tiempo. bueno, yo sé que él danzaba y la esposa de David se molestaba porque él danzaba. Cuando ¿verdad? yo danzo en una Ahora, sola pata y te puedo coger de aquí a allá, pero no estoy haciéndolo todo el tiempo. ¿Me entiendes? O sea, yo lo que quiero en es esta iglesia hay libertad de que quisiera entender de que el danzar es bueno o no es bueno. Claro, Es bueno. Está contento. Eso es producto de. Deben que dance, grite, gloria a Dios y se esposa también. Yo me modero un poco porque yo antes. Deje que el Espíritu se mueva en su vida como usted No es necesario. quiere. Si lo sientes, Seguro. Mira, no es Si el Espíritu de Dios se siente en mí, yo danzo. Porque es el Espíritu que te dice si lo sientes. Pero a veces el Espíritu está sobre ti para otra cosa, para otra operación. Porque el Espíritu no es exclusivo de danza. Para la operación del Espíritu. Es decir, el Espíritu está en ti para orar por alguien. Alguna labor. Para alguna encomienda hay especial. muchas manifestaciones. Porque son manifestaciones. te lo voy a dar para que no estoy doblando. La preocupación mía no es Yo no estoy en estudiando mi nada. carácter personal, yo estoy convencido. Pero la preocupación mía es esa persona que me dio a mí esa explicación. Pero vamos por ella para que se la cuide y quedarse en la se iglesia fue, toda. vino 4 veces y no Tú sabes lo que Pero tiene que que se pasar. sienta y esto es, la clase y el propósito de nosotros es sumar, no es correcto. restar. Invítela de nuevo y cuando no tiene duda, Yo la voy a invitar de nuevo, pero Saluda. tengo que convencerla para que ella pueda venir. Y Y eso es lo que estoy tratando de Pero convencerla. a mi hermano Osvaldo, ajá. En cuanto a lo que él preguntó ahorita, en el contexto de yo estaré con vosotros, era en el contexto de cuando fueron enviados los discípulos, Porque esa es otra cosa. que eran, como dijo Víctor, de 2 en 2, pero no es lo mismo cuando tú dices yo como cuando decimos nosotros. Cuando tú hablas en plural, como que suena más fuerte, ¿verdad? Correcto. Y más robusto y como más solidez. Entonces, lamentablemente hay algunas sectas que utilizan eso bien. O sea, por ejemplo, los mormones van de 2 en 2. Los testigos de Jehová van de 2 en 2 y hasta un poquito más. Que son modelos buenos. Son de dos o más. bueno, pero que te voy a decir Pero una que- cosa, pero- cuando tú vas, por lo menos yo, cuando voy a romper a hacer algo, voy a pedir por algo, yo llamo por lo menos a una persona y es la que el Señor ponga en mi corazón. Pum, y llamo a una persona, puede llevar a 60, pero siempre hay una que va a decir, no, Escucha, vamos por los demás. escucha, escucha. Es lo que dice el sabio. Lo que dice, a la fiesta que no te invitan, no vayas. Escucha, escucha. Uy, se la despierta. Mejores son 2 que 1, Ahí va yo. porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Amén. Pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo Que lo levante. que lo levante. Escucha bien esto también. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Estamos solos. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe Fácilmente. ¿Cuál es ese pasaje? ¿Cuál es ese Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12. ¿Pero de qué? ¿De Eso es para que usted vea que usted necesita ¿Pero de alguien a su lado. Eclesiastés o de qué? Eclesiastés La palabra. ¿Cuatro qué? 4, 9 al 12. Usted dice que no deja, ¿cómo te dice? No toma por que uno deje de congregarse. Como tengo por costumbre, porque cuando se deja de congregar, pues deja de uno, pues, estar- Ahora, mi hermano. Mira, si yo te quiero volver al tema otra vez. Vuelve. Lo que pasa es que yo me he dado cuenta que hay muchas iglesias que son bien legalistas
y muchas veces no es que son legalistas, es que se cierran la mente a muy pocas cosas. Por ejemplo, hay iglesias que si tú vas a orar, no tiene que ser más que en el altar, no puede ser en ningún otro lugar de la iglesia, porque dicen que allí es donde únicamente Dios escucha. Si te sientas en otra silla, olvídate, ¿no? Allí Dios no te va a escuchar. Hay gente que te dice, hay iglesias que dicen, hermano, si usted no habla en lengua, usted no tiene el Espíritu Santo. Usted póngase de rodillas ahí hasta que hable en lengua. Yo salgo corriendo de esa iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que en vez de ver el Espíritu Santo como una persona, como como lo que es, que te puede dar un don o te puede dar otro. Hay personas. Si tú tienes una mentalidad cerrada, Dios te puede estar tratando de bendecir dándote un don, y entonces ¿qué pasa? Por ejemplo, te puede dar sabiduría y no te puede dar necesariamente lengua. Pues entonces esa gente te va a decir que tú no tienes el Espíritu Santo. O por ejemplo, hay iglesias también que dicen que lo que preparan son más que pastores. No quieren preparar evangelistas para hacer trabajo en la calle, no quieren preparar maestros para dar la clase bíblica. Entonces, ¿qué pasa? Son como que personas con muchas veces mente cerrada, que no están como que viendo el Espíritu Santo y el reino de Dios como un todo completo. O sea, que como dijo Pablo, unos serán manos, otros ojos, otras piernas, así. Mira, hermano, para cerrar el tema y seguir. Eso es lo que se llama doctrina, eso es lo que se llama doctrina. Yo soy producto de la iglesia pentecostal. Hay una doctrina en una iglesia y hay otra doctrina en otra. Yo soy producto de la iglesia pentecostal. Yo me convertí en una iglesia pentecostal. Y en una iglesia así como dice. Pero en esa iglesia yo aprendí a amar la palabra. Esa palabra, esa iglesia fue la que me formó a mí como maestro. Y ahí fue cuando yo aprendí a temer a Dios. En esa índola que nos ponían, ahí me levanté. La semilla. ¿Y qué pasa? Eso me sirvió a mí a tener hambre por la palabra. A querer tener ese Espíritu Santo que ellos decían que tenía que uno estar bautizado por el Espíritu. Y usted no sabe las cosas que yo hice por eso. Muchas cosas, usted no sabe lo que yo hice para buscar esa experiencia. Oiga, y aquí estoy, después de casi 40 años en el Evangelio. ¿Entiendes? Y le tengo que dar gracias a Dios, porque esto es un proceso de evolución y respeto a esas iglesias. Y esas iglesias, Dios se mueve en esas iglesias. Mira, hermano, es que todo, esa es la maravilla de todo esto. Este es el Dios de las variedades. Amén. Dios se mueve en la iglesia metodista, y Dios se mueve en la pentecostal, y Dios se mueve hasta en la católica. Usted no sabe lo que Dios puede hacer, no podemos invitar a Dios. El de las 7 iglesias. Dios no puede. O sea, Dios estaba en las 7 iglesias, como dice Moisés. A las 7 iglesias Jesús la rodeaba. No había una que Dios no estuviera rodeando a esa iglesia, ¿sabes? Y eran distintas. Y eran diferentes todas tenían sus bendiciones y todas tenían sus defectos. O sea, ese es el Dios que nosotros le servimos. Y por eso es que estamos aquí, mire, todos nosotros somos diferentes. Algunos somos más callados, distintos. A veces no somos más calladitos, otros somos más expresivos, pero todos somos ¿qué? Templo del Espíritu de Dios. ¿Sí? Y en todos nosotros Dios está haciendo la obra. Y póngase, esté seguro de eso. Dios dijo que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a terminar, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y usted déjele eso al Señor. El que lo busca, le encuentra. Exacto, y Él estaba en usted. ¿Verdad? Así que usted confíe en eso, ¿verdad? Ahora, el cántico. Y mire, a mí no me molesta quedarnos en este tema, porque realmente eso es el propósito de todo esto. Que usted se exprese, dialogue, porque a mí no me interesa cubrir los 6 cánticos que hay en Apocalipsis, ¿sabe usted? Eso a mí me gustaría hacerlo, ¿verdad? Pero lo interesante de esto es que se haga un tema y usted exponga, porque este es el único foro que tenemos nosotros para poder expresarnos. Usted no se puede levantar en medio del culto y decir, espérate, Moisés, que yo creo que yo... ¿Verdad que no podemos hacer eso? O sea, eso es lo bueno de estas reuniones, porque usted discutimos la palabra y si usted tiene una duda, usted la trae y la discutimos. A mí no me molesta, mire, pues no cubrimos el tema, nos gustaría cubrir el tema, pero si tenemos que quedarnos en un tema y que todo el mundo sea edificado,
pues todos nos edificamos en ese tema, y todos nos expresamos, ¿verdad? Porque eso, como quiera, vamos a salir bendecidos. Dios ha puesto experiencia y mucha sabiduría en cada uno de los que están aquí, y el compartir este diálogo nos hace crecer. Que era lo que yo decía al principio, o sea, si Juan se hubiera callado esta experiencia, no nos hubiera bendecido de esa forma, ¿no? Pues así mismo, ustedes aquí han traído diferentes experiencias que nos han edificado a nosotros, por lo tanto, no se quede con nada, usted expréselo, ¿verdad? Y si tiene preguntas, pregunte, y esa es la idea. ¿Tú ibas a decir algo? ¿Se va a expresar algo entonces? Ah, pues, exacto, suéltalo. Creo que una vez en la iglesia, yo también empecé en una iglesia pentecostal, fue como 8 años allí. Entonces, pues, uno, el Espíritu Santo, hablaron sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pues, puede haber una persona, un culto, que pueda recibir una palabra, entonces hay una palabra y esa palabra lo toca. Una predicación o quizá un cántico o algo en la liturgia que pasa en ese culto, y de momento, como le pasó al varón, que él dice que lo que recibió ese día fue, y como él lo recibió, yo no lo vi danzar ni brincar, tranquilito recibió una cosa, estaba botando fuego ahí, calladito. Uno recibe el Espíritu Santo, se quedan calladitos y se gozan calladitos, otros lloran, otros se ríen, otros danzan, otros tiemblan. Sabe que lo que hace la persona es personal de la persona, su manera y forma de expresarse con su cuerpo, el body language, ¿no? Entonces, pues, cada cual es diferente. Uno danza, uno brinca, uno llora, uno se desmaya y se ve para atrás. Y así. Otro no puede. Es como la corriente le da a él. Y él da un brinco. Le da un corrientazo a él, se ríe. A mí me da lo saco yo. Hay diferentes formas de reaccionar a la experiencia. Exacto. Ahora, miren esta forma, miren esta reacción. Vamos a ver, porque aquí solamente vamos a discutir un cántico, el primero. Pero va usted a ver las reacciones a lo que Dios hace. Mire la primera experiencia. Hay dos seres en el trono, de acuerdo a lo que Juan describe. ¿Cuál es el primer grupo de seres que hay? ¿Cuál es el primero? Hay dos grupos de la visión del trono. ¿Cuáles son? Los 24 ancianos. Y los 24 ancianos representan a quién? A las 24, a la tribu. A la iglesia. ¿A quién? A todos los redimidos. A todos los redimidos. A todos los redimidos de todos los tiempos. ¿Ah? Sí, eso. ¿Y estaban qué? Los 4 seres celestiales que representan a quién. Básicamente que a los seres celestiales, a los seres espirituales que están adorando ese. Ese es el número de la plenitud. ¿Entiendes? El número de la plenitud. ¿Verdad? Algunos dicen que 12 el pueblo de Israel y 12 la iglesia gentil. Pero es la plenitud, ¿verdad? Es como el número de los 144.000. Fíjate que todos son múltiplos de 12. O sea, la plenitud, ¿verdad? 12 es plenitud, ¿verdad? Ahora, fíjate, están estos dos grupos, los seres vivientes que están adorando constantemente al Señor, y están los 24 ancianos. Fíjate que la adoración la genera ¿quién? ¿La genera quién? Los 4 seres vivientes, ¿verdad? Y mira lo que dice, vamos a leerlo. ¿Quién lo puede leer? Versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. O sea, aquí hay tres ¿qué? 3 atributos de Dios. 3 atributos de Dios, ¿verdad? Se está adorando y se está exaltando 3 ¿qué? 3 cualidades de Dios. ¿Cuáles son esas 3 cualidades? Santo, el Todopoderoso. La santidad de Dios. O sea, cuando usted habla de santidad de Dios, ¿a qué se refiere? Cuando usted dice Dios es santo, ¿qué es lo que usted le quiere decir a Dios cuando usted le dice Dios es santo? ¿Qué es lo que usted quiere decir? Divino, impecable, divino, infalible, puro, divino, puro,
Pero- duro y diferente. Estás Por esa santidad, ¿cómo me afecta a mí la santidad de Dios? ¿Qué es lo que me hace a mí adorar a Dios en su santidad? ¿Qué es lo que a mí me impacta? Uno es pecador. ¿Cómo me provoca a mí la santidad de Dios adorarle? ¿Qué es lo que me provoca? ¿Qué es lo que hace? Es como lo separa de todo lo. Es que lo lo engrandece demás. y uno mengua. Que es digno. Que es digno. Dios es único, separado de toda la mentalidad terrenal. Uno lo que hace es menguar. Que el papá de los pollitos se acabó. Que nadie puede ser como él. No hay otro. ¿Qué me provoca La a esencia mí de- adorar a Dios por su santidad? ¿Qué es lo que me provoca a mí adorar a Dios? Somos parte de él, somos No hay creación de falla, no hay falla. Humillación. tiene pecado. El único que merece oro es eso. somos creación de él. Me provoca a mí. El rey del universo. El amor que nos tiene, nos genera a nosotros, nosotros damos. Que Dios es puro, ¿verdad? Que en Dios no hay maldad. Que en Dios no hay maldad. Y si Dios es puro y es santo y en Él no hay maldad, ¿qué yo puedo entonces concluir? Que los pensamientos que salen de Dios son ¿qué? Son buenos. Son buenos. Son buenos, Él es puro, no hay maldad en Él. Se puede confiar completamente en que Dios es santo, es puro. Todo lo que sale de él. Todo lo que pueda salir de ahí es que es bueno, Es perfecto. es perfecto. Nada. No hay nada como eso. No hay nada como eso. Exacto. Por lo tanto, eso es lo que me provoca a mí a que la adoración, ¿me entiendes? La santidad, un Dios que es santo, que es puro, ¿verdad? Que no tiene nada vestigio de maldad, se puede acercar a quien, a nosotros que somos ¿qué? Que somos seres pecadores. O sea, y la santidad de Dios me provoca a mí que esa adoración hacia Él. O sea, uno manchado y todo. ¿Entiendes? Uno que no tiene La mancha, que es santidad diáfano, que de es Dios, puro, ¿verdad? acercándose a uno que está manchado y Imagínate, imagínate. Y yo sé que todo lo que Él tenga, todo pensamiento de Dios es pensamiento de bien y no pensamiento de mal. O sea, yo puedo estar seguro, la santidad de Dios me asegura a mí que todo pensamiento de Dios hacia mí es de bien y no de mal. Mira, la garantía es tan buena como tan bueno el que lo garantiza. Exacto. Si Dios es santo, ahí es que yo voy a esperar. Exacto, que Por ni nadie todo más lo que como puede él. salir de Él es bueno. No puede salir nada malo de Dios. No tengo que buscar Pero más hay nada. que, yo siempre me pregunto, Ahí está, hay que estar No tengo que buscar más nada. Exacto, eso es. Es porque a veces la gente ve la santidad como casi como un atributo casi negativo. Sí, porque como que lo tenemos a ver como una separación de que Porque- si Él está por allá, Él está por acá, Inalcanzable. inalcanzable. O sea, Exacto, porque en la y no dimensión vemos la humana de santidad nosotros como es algo inalcanzable. realmente. En la dimensión humana lo vemos inalcanzable. Exacto. Ay, Mira, yo me tengo a pregunto, mi hermano y después tengo a José. yo me pregunto, cuando Juan vio esos seres que tenían muchos ojos, que tenían esos aspectos, a cualquiera de nosotros nos sucede algo similar y lo contamos, hay mucha probabilidad que la gente que nos esté escuchando nos diga que el Señor te reprenda porque esos son espíritus malos, ¿viste? ¿Sabes qué son? El problema es que Pero cuando uno sabe que es de Dios, no hay nadie que nos pueda callar la boca, ¿entiendes? el problema es que se interprete así porque Juan yo sé que pudo es de Dios. haber asumido esa actitud y caerse en la boca, pero lo tenemos que publicar porque es parte, no lo podemos evitar. Usted puede tener una experiencia con Dios, oiga, y no hay nadie que le pueda callar la boca, pero usted está seguro que es de Dios. No, y que por más que la calle, yo no he ido a ninguno que después diga, me dieron hasta, me pasó esto, última hora tuve que decirlo. Mira, no puedo callar nomás porque Dios aprieta, tú habla. Dice que en el amor echa fuera el temor. Y si usted está seguro que usted ha tenido una experiencia con Dios, que es de Dios, usted no tiene temor para compartirla con quien sea. Si la cree, no la cree. Podemos ir a mucha gente, no es por, yo no creo por creer, creo por convicción. A mí nunca se me olvida, Pero igual que compartir. nunca se me olvida la vez que yo me gradué. Pero yo me gradué. Los estudiantes hicieron una fiesta en La Parguera. Cuando yo me gradué, los estudiantes hicieron una fiesta en La Parguera. ¿De cuarto año o de universidad? Me gradué del colegio de Mayagüez. Colegio de Mayagüez. Yo me gradué del colegio de Mayagüez.
Pues los muchachos hicieron una fiesta de pareja. Ellos me habían conocido a mí, ellos sabían que yo era un poquito mayor que todos los demás. Pues porque yo me había entrado al colegio, me fui del colegio, tuve 4 años en el ejército por cabezón. En el ejército fue que conocí al Señor y regresé, pero regresé como una criatura diferente. Que ahí fue donde conocí al Señor, ¿verdad? Y Dios me dio la oportunidad de terminar mi carrera de ingeniería. Eso fue un milagro de Dios, pero Dios lo hizo. En ese día que ellos celebraron esa fiesta en ese lugar de la Palguera, yo tuve la oportunidad de compartir con ellos. Yo le dije, yo estoy aquí porque Dios fue el que me dio a mí la sabiduría para poder yo terminar mis estudios. Y yo no me quiero dar una patada en el pecho, pero fui parte del cuadro de honor. Yo nunca he sido un estudiante, nunca fui un estudiante sobresaliente, pero cuando Dios llegó a mi vida, Dios me dio la disposición de estudiar, ya era otra cosa. Cambió totalmente. Y ellos me respetaban pues por eso. Pero yo aproveché esa oportunidad para decirle a ellos que eso no era porque yo había nacido así, sino porque Dios había llegado a mi vida y compartí con ellos la experiencia que yo había tenido, negativa, y de donde Dios me había sacado. ¿Usted cree que eso llegó al corazón de cada... Y déjeme decirle, todavía yo me encuentro con estudiantes de mi grupo y cuando me ven me dicen, me acuerdo de aquella vez cuando tú compartiste con nosotros tu testimonio. Eso fue en medio de una fiesta. Usted no puede temer, ahí estaban los maestros, estaban los estudiantes, estaba todo el mundo, pero usted no puede temer compartir su experiencia porque es suya. ¿Ah? Y eso toca el corazón. Exactamente. Víctor, te tengo algo aquí, mira, precisamente me mantendré mi fidelidad a mis principios y valores, procurando el derecho a los demás a plantear lo que quieran, pero jamás traicionando lo que creo. Correcto. ¿Alguien más había alzado la mano? Ah, José. Jesús. En la relación de Dios en el Antiguo Testamento, como Dios se relacionaba con el hombre antes de Jesucristo, los sacerdotes, para entrar a donde se encontraba el lugar santísimo, tenían que prepararse de una forma espectacular, con santidad, porque si entraban y estaban pasaban podían morir. Con una campanita y una soga. Pasaban de vida a muerte. Luego, Jesucristo les dice, no dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nos ha unido, nos ha hecho posible que nosotros podamos compartir con la santidad de Dios. Correcto. Sí, porque estamos vestidos ¿con qué? ¿Con qué? Con ropa, con lino fino. Usted ha sido vestido con el lino fino de Dios. O sea, usted tiene la justicia de Cristo. Y Dios lo ve a usted que santo, sin pecado, sin mancha alguna. ¿Por qué? Porque Dios te ve a ti bajo la justicia de Cristo. Y la justicia de Cristo es que es perfecta. Porque Cristo cumplió con todos los requisitos de la ley. O sea, y nosotros tenemos que entender eso. O sea, la gracia de Dios es de tal magnitud, que nos arropa con esa santidad, con esa justicia perfecta. Pero no porque nosotros nos lo merezcamos, sino porque Cristo pagó por eso. Su sangre preciosa. Usted tiene que caminar todo el tiempo de rodillas delante de Dios. ¿Entiendes? O sea, eso es lo que realmente debería de hacernos a nosotros, que comprometernos con Dios. El saber que yo, siendo pecador, Dios me ve santo delante de Él a través del sacrificio de Jesucristo. Que llegaremos a compartir con Él. Por eso te digo, por eso es que la adoración celestial, por eso es que la adoración celestial nos da a nosotros, que nos abre a nosotros esa ventana de lo que va a ocurrir ya al final del camino.
Porque esto ocurre ya al final del camino, ocurre en un momento trascendental. Y hay que celebrarlo. ¿Y cómo se celebra? Con un cántico de triunfo, De victoria. de victoria, De agradecimiento. de agradecimiento, de reconocimiento de que, de darle la gloria a Dios, que es el que se la merece. Por lo tanto, para yo poder glorificar a Dios, yo tengo que conocerlo a profundidad. Yo tengo que saber que Él es santo y que la santidad de Dios me provoca a mí que me provoca reacción de adoración. ¿Qué otro atributo está ahí? El atributo de la omnipotencia de Dios. De la omnipotencia de Dios. Esa omnipotencia de Dios, esa omnipotencia, el Dios todopoderoso, es capaz de haber hecho en mí el milagro más grande que se puede hacer en el mundo entero. Amén. ¿Cuál es ese milagro? La salvación. El de transformar un corazón de piedra Todo lo puede y Cristo. poner un corazón de carne. ¿Quién podía hacer eso? ¿Quién podía cambiar a este hombre? Lo sinvergüenza que era, ¿verdad que sí? Pero sin embargo lo hizo que No tanto, no tanto. El corazón, pero el resto no. con la ayuda de la milagro. Dios me quitó la quimioterapia. ¿Entiendes? Pero más poderoso que eso es que Dios haya cambiado tu corazón. Y ha cambiado tu mente. Primero que nada. Y haya quitado, Primero el lamento, la tristeza, el dolor, las heridas, todo eso. Y habrá hecho que un hombre nuevo. Sí, señor. ¿Entiendes? Eso es lo grande. Que ese es el único que lo hace. Eso es lo grande. Víctor, pregunto. Ajá. ¿No entramos en un proceso en eso? Es correcto, es un proceso que tú te vas dando, fíjate que es un proceso que se ha hecho en ti, pero que tú te vas dando cuenta poco a poco, a medida que tú vas conociendo a Dios. Lento que requiere No se para de a medida que tú vas avanzando en el camino, te vas postrando más y más. Entonces, el progreso Del peregrino. El progreso cristiano, ¿Recuerdas el libro el progreso cristiano es al revés. Mientras más tú vas avanzando, más chiquito te pones. Por eso es que es necesario que él crezca y que yo que. Mira, gracias por de tantos testimonios Estoy acá. de tantos testimonios que uno ha escuchado, porque conocemos a este hermano de aquí de Puerto Rico. Hubo un libro que nosotros le regalamos a una persona que estaba en una prisión en Estados Unidos, que se llama La Changa. Ese es el nombre de matón que tenía el individuo en Colombia, Venezuela. El chamaco a los 17 años dominaba las cárceles en su país y era el líder de las cárceles. Y La Changa pues logra de alguna manera salir y ya tenía como 5 planes de lo que iba a hacer los tumbes, venganza y tumbe, porque estaba un poco fuera de dinero. Y caminando así por el barrio, se fue a pie de una esquina a otra, oyó como algo que están cantando. Y era una iglesita en una esquina que él pasó 60 veces por ahí esa noche. El cántico lo atrajo. Llegó a la iglesia atraído por el Todopoderoso. Y rindió su corazón al Señor. Se transformó en una persona de mal a bien y fue a predicar a las cárceles transformado. ¿Cómo te cae? Puede ser La Changa. Exacto. Usted no sabe lo que puede provocar un cántico. Aquí vino uno a predicar aquí. Sí. Mire lo En el caso de Nico. Mire lo que dice aquí. Mire lo que dice aquí. El versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracia al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan su corona delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
¿Quién provocó la adoración en los 24 ancianos? Nosotros, la alabanza de La alabanza. nuestra humillación. ¿Quién comenzó la adoración? El pueblo, Los seres vivientes. Los seres vivientes. Los seres vivientes comienzan la adoración. Y eso provoca que la postración en los 24 ancianos. Más adelante usted va a ver otros cánticos que obviamente no va el tiempo en el mismo Apocalipsis, donde la adoración la provocan primeramente los 24 ancianos y todos los demás. Bueno, vamos a leer el segundo cántico para que usted vea lo que puede provocar la adoración. Si usted busca el capítulo 9, el capítulo 5, en esta ocasión, mire, empiezan y no se especifica quiénes son los que comienzan el cántico, en el versículo 8. Pero mire cómo es. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del trono, delante del Cordero, y todos tenían arpas, copas ahora llenas de incienso, y que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, ahí estaban unidos los dos grupos, ¿verdad? Digno eres de tomar el libro, de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Mire esto. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones y millones que decían a gran voz. O sea, la oración en esta ocasión la comenzó ¿quién? Los 24 ancianos por los 4 seres vivientes. Eso hizo una reacción en los ángeles de millones de millones. Ellos también se unen a la adoración, y escuchen, y los ángeles, y entonces se convierte entonces todo el grupo adorando al Señor, y dicen, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y mire lo que pasa ahora. Mire lo que pasa ahora. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en el hay, oí decir, o sea, que esta adoración Se movió el cosmos completo. se movió el cosmos completo. El cosmos completo se unió a esa adoración de lo que está allá arriba en el cielo, lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra. Eso yo lo creo. Amén. Amén. Y dice, toda la creación decía, al que está centrado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mire, y ahí es que sale ese coro. Y eso es bueno. Por eso es bueno leer la palabra, porque ya usted sabe de dónde se sale el corito ese. Entonces ahora usted lo saborea de una forma diferente, porque usted sabe que ese cántico lo cantó la creación completa, Completa, cuando el Cordero iba a abrir el único que estaba cualificado para abrir el libro de los sellos. Oye, el único. Todo Estamos aquí. Yo estoy como Estamos aquí. el que recibió el golpe de reacción una hora tarde. Porque yo digo que el primer cántico, la frase que no digo, la oración que no se leyó, para mí es bien dramática el saber en que se está alabando al que era, al que es y al que será. La eternidad de Dios. Jesucristo y su eternidad. Porque es el Cordero. Sí, porque eran tres atributos. Estaba que la santidad, la omnipotencia y la eternidad. Ahora, lo que quiero traer y lo que quiero que ustedes entiendan, el poder de la adoración. Usted comienza la adoración, el que está a su lado tiene que ser impactado. Efecto multiplicador se llama eso. No se inhiba a adorar a Dios. Usted está en el templo y usted puede estar donde quiera. Usted puede estar en el carro guiando, usted puede estar en su trabajo, usted puede estar donde sea. Si usted siente adorar a Dios, adore a Dios.
el que está a su lado, Algo se le va a pegar. el que está a su lado va a ser impactado por la adoración. Por eso es que cuando él decía que este hombre, la changa, escuchó este cántico de Leo. Fue impactado por esa adoración. Imagínate que llegó a tener naranjito porque son los changos. Y fíjate que esa adoración hace que tú te postres. Te postres. Y a veces Te humillas. Víctor, me miraron raro, ¿sabes? El viernes me miraron. Y a veces eso genera una reacción en cadena. Todo el mundo, ¿sabes? Estaba ahí. Y lo que se necesita es una sola persona que adora a Dios. Eso es lo único que se necesita. Una sola persona que se proponga adorar a Dios en espíritu y en verdad afecta a todos los demás. Uno solamente. Uno puede estar en un sitio ahí y hay de alguien que se está retirando y está orando. Usted no tiene que hacer mucho alboroto, ¿sabe? No tiene que hacer mucho alboroto. Una sola persona. Vamos. Mire, y hablando de gente que de momento dice cosas, mi mamá le pasó, este es chistoso. Estaba en un meeting político y de momento dice ¡Aleluya! Domingo mucho la usa. El domingo. Después él encontró de meterse la forma. Desafió un aleluya. Ya está dicho. Ya está, afectó al hombre. Bueno, vamos a orar. Aquí yo tengo una pregunta. Espérate, hay una pregunta. Bueno, cuando estamos parados, En la fiesta de mañana, ¿dónde? Espérate, la fiesta. Ahora vámonos por